Los viejos archivos coptas guardaban el secreto de las clarividencias de los profetas blancos del tiempo del rey santo Anfión de Orozuma, de la desaparecida Atlántida. En un antiquísimo papiro amarillento y borroso que coptas peregrinos encontraron entre ruinas de un templo abandonado, casi perdido entre las montañas de la costa norte del Mar Grande, apenas pasadas las columnas de Hércules, Gibraltar, podía verse gran parte de los acontecimientos ocurridos más tarde en aquel vastísimo continente. En la grandiosa escuela de sabiduría de los profetas blancos, pocos años antes de la abdicación de Anfión de sus derechos de soberano en favor de su hermano, habían contemplado en los escenarios astrales la terrible catástrofe y en consecuencia se habían retirado a tiempo, no sólo por salvar sus vidas, sino los tesoros de sabiduría acumulados desde largos siglos. En el papiro de referencia que formaba un grueso rollo conservado entre las ruinas, pudieron los coptas describir esto: Yo, Markelao de Rustak, notario de la escuela de profetas blancos, fui mandado relatar lo que nos reveló la fuente sagrada en la segunda noche de la luna llena de los 40 cientos de veintenas lunares. En Orozuma, la ciudad real de Teoscandia, el joven príncipe Anfión edificó en la falda de una montaña cubierta de bosques un reducido pabellón de piedra al cual no dio nombre, sino que sobre el frontispicio de piedra negra hizo incrustar una estrella de mármol de 5 puntas, que es el símbolo antiguo que en las escuelas de conocimiento superior han usado para designar la luz divina que todo lo ve. En el interior no existía más ornato que un estrado de piedra y una gran fuente de blanco mármol que se surtía de una vertiente de la montaña y se desagotaba hacia el fondo del vecino valle. Era entonces estrella polar de la tierra, la Reina Blanca, alusión a la estrella Vega, y los habitantes de aquellos parajes comenzaron a llamar casa de la Reina Blanca al pequeño pabellón de piedra mandado construir por el hijo mayor del Gran Pan, y significa pilar, padre, columna mayor. Tal fue el origen de los profetas blancos, que consecuentes con el símbolo de su templo, adoptaron las túnicas y los mantos color de alabastro. ¿Quiénes fueron estos profetas blancos? Los que fijaron su atención en grabados que aparecieron en diversos lugares del país con una estrella blanca en fondo negro y estas palabras: Cerro de los Pinos, a la entrada al bosque de Oriente, Orozuma. De todos los que acudieron por curiosidad, solo 6 treparon la escalera de piedra y llamaron a la casa de la Reina Blanca. Fueron con el joven príncipe Anfión los 7 primeros eslabones de la gran cadena de los profetas blancos. Cuando habíamos llegado a las 40 veintenas, muchos años después, ocurrió la abdicación de Anfión para evitar la guerra con su propio hermano, que había sublevado la mitad de sus pueblos. El santo rey, que levantó sus tiendas a la orilla del Mar del Norte, no a mucha distancia del santuario de la Estrella Blanca, acudía en cada luna llena al sagrado recinto
donde permanecía 7 días en compañía de los solitarios, pues era en esos días que la fuente sagrada diseñaba en el espacio los panoramas reflejados por la luz. Sucedió que 4 años antes de la muerte de Anfión, y durante los días que él permanecía en la sagrada estancia, se obtuvieron sobre la fuente claras y diáfanas manifestaciones que, plasmadas en los planos más sutiles de la esfera envolvente de la tierra, dejaron entrever el futuro en relación con el presente de las grandes masas humanas que habitaban el continente Atlante. Allí se diseñó que de la esfera envolvente de la rosa de los cielos cruzaba con sencilla majestad un ángel de luz y amor, y tendía su vuelo hacia la comarca limítrofe de Orozuma, después de hacer visitas espirituales a los jardines florecidos de los reyes, cuyo joven heredero llenaba su mente con el estudio de la divina sabiduría, que bebía de los labios del sabio Audumbla su padre. Aquella visión de luz y de amor encarnó en una hija de una noble vecina del país en Teoscandia. Fue Odina, la joven esposa que recibió Anfión a los 10 años de ser coronado rey. Esa visión pertenecía al pasado y era asunto conocido de casi todos los presentes en aquella profunda concentración mental. De la mágica fuente sagrada continuaban fluyendo como sutiles nieblas radiantes que diseñaban cuadros de horror, de luz y de vida. La sublevación de la gran parte de los pueblos de Anfión con su hermano a la cabeza y movidos por fuerte sugestión de las fuerzas tenebrosas venidas del sur, entre oleadas de inmigrantes lemures que habían permanecido refugiados en las últimas islas que quedaron a flor de agua después de la catástrofe de aquel continente. La lucha sempiterna entre las fuerzas del mal y del bien. La partida de la esposa adorada al infinito azul, después de haberle acompañado solo 64 lunas terrestres. La desolación del joven soberano, que ambulaba solitario y triste por los jardines en flor, que antes iluminaba a ella con su irradiación personal, como una bruma de oro y rosa en las tardes opalinas. El turbión espantoso formado por las fuerzas acumuladas durante siglos en las escuelas de magia negra que se habían multiplicado como voraces acridios venenosos que asolaban ciudades, campos y aldeas. La sugestión ejercida por Elia sobre los caudillos, reyes, jefes de tribus que se encargaban de dominar y esclavizar a los pueblos arrojados con sus voluntades de hierro. Masas de pueblos huyendo a los montes, a las cavernas, arrojándose al mar en balsas como barcazas, en troncos de árboles para huir del horrible fin que les deparaban sus soberanos, arrojándolas en montón a los circos para luchar con las fieras y morir entre sus garras. Al llegar a este punto, el pensamiento de los profetas blancos, únicos espectadores de tan espantosa visión, se levantó unido y fuerte en un poderoso interrogante. ¿Por qué? ¿Cuándo? Del alma del Santo Rey subió también un grito de angustia por el dolor que vendría sobre sus pueblos. Entonces, sobre la fuente sagrada,
diseñaron las gasas sutiles del éter un gran dolmen de piedra negra, marcado con la estrella blanca de 5 puntas en sus 4 costados, y el dolmen casi oculto entre los rosales blancos del huerto de la casa de la Reina Blanca, y sobre la parte superior grabado en una gran plancha de cobre esta inscripción: aquí descansa la urna física de Anfión de Orozuma, el Rey Santo, que lo dejó todo por amor a sus pueblos. Del pecho del ex soberano se escapó un gran suspiro de alivio y todos pensaron que después de la partida de Anfión al mundo espiritual, se desbordarían todos aquellos males sobre los pueblos cuya inconsciencia los había traído. Pero la luz, esa eterna maga de los cielos infinitos, no detenía sus pinceles y continuaba esparciendo sus resilias de cromos maravillosos con su realismo crudo, a veces hermoso y a veces terrible. Se vio por fin que en los más altos picos de la cordillera que atravesaba en diagonal el continente, se producía la erupción de muchos volcanes en una sucesión ininterrumpida, que la gran cordillera se abría por el norte y por el sur, dando entrada en golfos profundos a los 2 mares que parecían querer abrazarse por encima de las tierras inundadas. El espantoso fuego de los volcanes, la lava hirviente derretía los glaciares y las pirámides de nieve amontonadas en las montañas. Unas ciudades desaparecían bajo las aguas salobres de los mares que entraban al continente, y otras eran arrasadas por los torrentes de lava que salían como ríos de fuego de los cráteres rugidores. Los profetas blancos habían caído de rodillas en el duro pavimento que regaban con su llanto, mientras sus voces quedas temblorosas, como un susurro, decían: paso a la justicia divina. La eterna maga de los cielos seguía inexorable, diseñando como esbozos gigantescos lo que las inteligencias superiores habían resuelto para dar un formidable corte a las corrientes malignas que con loca soberbia se habían levantado contra la eterna majestad de la ley. Veían las masas inmensas de agua invadir con pavorosa lentitud los valles primero y las montañas después. Teoscandia, sobre la costa del Mar del Norte, iba hundiéndose sosegadamente, mientras los pobladores huían en interminables caravanas hacia Rustak, país que estaba unido con las vastas tierras de Oriente por su gran istmo, el paso de los titanes. Europa y África eran para los atlantes tierras de Oriente. Fue así que muchos de los profetas blancos, siguiendo esa misma ruta, llegaron a la falda de la cordillera de los Pinares, Pirineo actual, que encerraba por el norte el pintoresco Valle Grande, Mediterráneo, poblado por cabañas de labradores que sacaban de aquella fértil zona de tierra sus medios de subsistencia. Hicieron vida común con ellos y fueron así el comienzo de una civilización nueva en esos parajes de la tierra, hasta que muchísimos siglos después, una segunda invasión de las aguas partió en 2 el paso de los titanes y el Valle Grande fue invadido por las aguas salobres de los mares de Occidente. A los hijos de Anfión no les quedó más recurso
y refugiarse con los demás pobladores del valle en las más altas grutas de la cordillera de los Pinares. Yo, Markelao de Rustac, reencarné 18 veces en estas fértiles regiones. Juntamente con mis hermanos formamos un todo homogéneo con las razas autóctonas y con otras varias tribus que, emigrando de los hielos del norte, buscaron la fertilidad de estas hermosas montañas y valles repletos de los dones de una pródiga naturaleza. Como nos son conocidos los caminos de Dios para las almas, tenemos el convencimiento de que ha pasado ya la etapa gloriosa de los países ribereños de este, que fue Valle Grande, y es hoy un mar cerrado cercado de montañas por todos lados. No puedo contar ya las lunas que han pasado desde que unos pocos profetas blancos llegamos a estas tierras, huyendo de las aguas que invadieron a Teoscandia. He visto en 18 vidas consecutivas sucederse los acontecimientos, el ir y venir de enormes emigraciones de pueblos desde los 4 puntos de donde baten los vientos. He nacido entre tribus de hombres gigantescos con ojos de acerado azul y cabellos casi rojos, y he asistido a la creación y derrumbamiento de reinados, instituciones fuertes como las rocas inmensas de donde extraían su poderío los hombres de la edad de piedra. El nombre de profetas blancos vino a morir en estas comarcas, donde solo perdura el soplo divino del alma de Amfión el Rey Santo, que parece infiltrado en estas generaciones que se suceden a la vera de este mar como un gran lago en medio de altas montañas. Aquí, en este templo derruido, donde tantas frentes se inclinaron a la oración y donde inmensas muchedumbres adoraron a Dios, sé que esperaré mi última hora sobre la tierra, entre los últimos restos de las tribus gloriosas de los atrobates venidos del oriente. Hasta aquí lo grabado en el viejo papiro que dejaba un largo espacio en blanco. Después, varios signos grabados con mano trémula y desfalleciente. Eran símbolos ocultos cuya interpretación se transmitía oralmente de maestros a discípulos en las escuelas de enseñanza superior. Se veía grabado un huevo de ave abierto en la mitad, lo cual en lenguaje oculto significaba nuevo nacimiento. Luego se veían 2 corazones unidos por la mitad de un anillo. Esto significaba 2 seres unidos por el amor. Después se veía grabado una corona, lo cual debía interpretarse como una alusión a persona coronada o gobernante de pueblo. Los coptas de Negadá, que juntamente con Boindra y Abel estudiaban este papiro, leyeron así estos símbolos que aquel profeta blanco había grabado en sus últimos momentos bajo el ruinoso templo de las montañas de los Pinares. Realizaré un nuevo nacimiento mediante 2 seres unidos por el amor y que ocupan una alta posición. De pronto, el maestro que daba vueltas y revueltas al papiro, observándolo en todas sus arrugas y dobleces, llamó la atención de sus hermanos sobre una raya temblorosa que simulaba nudos y una especie de línea ondulada que, levantada un tanto hacia arriba, se dividía en 2.
Oh, esto quiere decir algo más importante, dijo uno de los 6 ancianos intérpretes de las escrituras simbólicas usadas por las más antiguas escuelas. Este cordel con nudos significa que su misión al nacer de nuevo a la vida será atar con fuertes leyes represivas todas las manifestaciones de las malas artes de la magia negra, tan poderosa en aquellos tiempos. Esas malas artes estaban representadas en la serpiente de 2 cabezas, que era la última figura grabada en el viejo papiro. Los cobdas quedaron profundamente abstraídos y silenciosos. Por fin, el notario mayor tomó la palabra y dijo: «Creo que tomando estos cabos sacaremos el ovillo». Este Markelao de Rustak, que había pertenecido a los profetas blancos de Teoscandia en Atlántida, realizó 18 vidas en la comarca cordillerana de los Pinares, y su última vida tuvo lugar cuando las grandes tribus de atrobates estaban ya para desaparecer. Esto ocurrió cuando nuestros padres fundadores iniciaban la construcción de este santuario hace 15.600 lunas. Los espíritus más evolucionados de los que habían pertenecido a los atrobates vinieron luego a formar en nuestras filas como cobdas, hijos de Numú. De estos datos tenemos muchos en nuestro archivo de las edades, con lo cual podemos tener la certeza de que los profetas blancos de Anfión, que pasaron de la Rustak Atlante a las comarcas del Valle Grande y más tarde a las montañas de los Pinares, vinieron a colaborar con los cobdas del Nilo cuando éstos iniciaron su grandiosa obra de educadores de pueblos. Si os parece, concentrémonos mentalmente unos momentos para que nuestros hermanos libres en el infinito tengan a bien, si la ley lo permite, indicarnos dónde se encuentran en la actualidad Markelao de Rustak y sus primeros compañeros de migración. Todos asistieron a la insinuación del notario mayor y, preparando cada cual su carpetita de telas enceradas, esperaron el aviso espiritual. Los clarividentes vieron y grabaron allí mismo la respuesta. Los psicógrafos escribieron todos a la vez varios nombres. De todos aquellos grabados resultó lo siguiente: Markelao de Rustak era el mismo Ilkar de Talpaquén, que terminada su misión entre las razas pobladoras de la comarca montañosa de los Pinares, había tornado a uno de los países atlantes que aún quedaban fuera de las aguas, y había nacido en la ciudad de Talpaquén, del país Manantiales de Zeus, donde debía verificarse el nuevo nacimiento del Verbo de Dios en la personalidad de Antulio. Ilkar nació como hijo primero de los soberanos del pequeño principado de Talpaquén, tributarios del gran monarca de Manaétel, capital donde nació Antulio. Los grabados de Markelao de Rustak que tenían a la vista se habían cumplido, pues constaba que nació hijo de príncipes para hacer más eficiente su ayuda desde una alta posición, que facilitó su tenaz campaña exterminadora de las escuelas de magia negra en todo aquel vasto país, una del hombre luz en su apostolado de aquella hora. Sus 10 compañeros, profetas blancos de Anfión,
estaban encarnados en esos días en Boindra, Ada, Adonai, Elisa, Solaña, Daves, Valker de Atropatene, el archivero del santuario del Hircanio, Senio, Cicedón y el Audumbla de Zoán, que eligió al Cobda Boindra para jefe fundador de la gran alianza del Éufrates y el Nilo.